Buenas noches, hermanos, espero que se encuentren muy bien. Hermanos, hoy vamos a hablar una palabra muy linda que se llama: sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando hablamos de la palabra fe, es palabra que a veces nos pone a pensar mucho, es una palabra fuerte, pero hay 3 fundamentos para agradar a Dios. O lo resumo, hay 2 fundamentos. El primero, tenemos que creer que Dios existe. Tenemos que creer que hay un Dios supremo. Tenemos que creer que hay promesas que debemos de reclamar. Debemos de creer que hay un Padre que está en los cielos, que pelea por nosotros, que nos escucha, primero. Y segundo, tenemos que tener fe. Su palabra dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué encontramos en esta palabra tan fuerte? Y lo vamos a leer porque es una parte muy hermosa y que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Esta palabra nos llena completamente. ¿Por qué nos llena? Porque tenemos que agradarle a Dios. Qué felicidad sería la nuestra que nuestro Padre Celestial esté feliz de nosotros, que creemos en sus promesas, que creemos y tenemos esa convicción. También hay una palabra que viene en Romanos 10:17 que dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. ¿Sabes por qué, hermano? Porque por medio de la palabra de Dios es donde nosotros incrementamos nuestra fe. Por medio de la palabra de Dios, ahí es que comenzamos a declarar palabra. Tener fe es algo que debe estar en nuestro día a día. Tener fe es un estilo de vida. ¿Por qué te digo que es un estilo de vida? Porque cuando somos cristianos, cuando creemos en nuestro Padre Celestial, creemos que todo es posible con nuestro Señor Jesucristo. Cuando tenemos fe, nosotros podemos hacer muchas cosas que agraden a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos vivir una fe con nosotros mismos y que esa fe sea añadida a otras personas y que esas personas crean. Cuando nosotros andamos en la calle, tenemos amigos, tenemos familiares que no conocen del Señor y nosotros le hablamos de la fe. Y no te estoy diciendo que es una fe donde agarras tu Biblia y la andas ahí, las andas leyendo. No, te estoy hablando de una fe que es tu estilo de vida. Es una fe donde tú cuentas, relatas lo que Dios ha hecho en tu vida, los beneficios que has recibido por creerle al Padre Celestial. Cuando caminamos por fe, no por lo que vemos. Es que a aquel hermano le pasó esto, es que a aquel compañero del trabajo le pasó esto, es que a mi vecino le pasó esto. No tenemos que creer para ver, para nosotros creer. Nosotros tenemos que creer en Dios ciegamente, completamente, entregar nuestras esperanzas en el Padre Celestial. No sé cuántas veces has llegado a quebrantarte, has llegado a esa incertidumbre. ¿Cuántas veces has llegado a esa duda? Y es normal que esa duda llegue en el ser humano. Eso es normal que llegue. Pero ¿sabes qué es lo importante? Es levantarnos y creer que Dios existe. Es creer que tienes fe en lo que el Padre te ha prometido y que puedes caminar para agradarle al Padre Celestial. Porque si le agradamos a papá, imagínate, somos los niños chineados. Míralo tú con tu vida. ¿Qué hace un padre amoroso cuando quiere mucho a su hijo? Su hijo le dijo: papi, quiero tal cosa. Y va y se la da. Papi, quiero tal cosa. Aquí está. Papi, quiero tal cosa. No, hijo, ese no, todavía no es tu tiempo para dártelo. Todavía no. Así es nuestro Padre Celestial. Si nuestro Padre que está acá en la tierra, nuestro papá, nos da cosas, ahora imaginemos lo que nuestro Padre Celestial podría darnos a nosotros. Por eso hay una parte hermosa que Pablo dice en Santiago, que dice que si necesitamos pedirle al Señor sabiduría, se la pidamos. Y dice que no pidamos un poquito, sino que pidamos en abundancia. Y Él no la reprocha, dice. Él no te va a sacar en cara. Porque si tenemos sabiduría,
podemos pedir muchas cosas, porque por medio de la sabiduría podemos saber hablar y pedir, no como niños malcriados. Ay, Señor, regálame esto, es que quiero esto, es que esto, lo otro. No, nosotros tenemos que enfocarnos, nosotros tenemos que creer en su palabra, leer la palabra de Dios, ver las promesas que el Señor ha venido a decir que nos va a dar. Eso es lo que tenemos que hacer. Como te dije al inicio, la fe está por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, hay alegría. Cuando leemos la palabra de Dios, deseamos leer y seguir leyendo, conociendo más de su palabra. Pero recordemos una cosa, el diablo viene a matar, robar y destruir. Y cuando hablamos de matar, robar y destruir, el diablo lo que viene a hacer es inquietarte, que te dé sueño, que te dé cansancio, que cuando lees las escrituras te duermas. Hay gente que dice, ay, si no te puedes dormir, léete la Biblia y ahorita rapidito te vas a dormir. ¿Pero por qué? Porque el diablo viene a robarte esas bendiciones, que puedas conocer de la palabra, que puedas declarar, que puedas desatar bendición sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu hogar. Ahí es donde tenemos que pedirle a Dios sabiduría, porque tenemos que estar atentos. Y la palabra de Dios dice que en abundancia pidamos. Ahora, hay muchas formas en las que nosotros a veces dudamos. Hay veces que dudamos porque tenemos temores, porque hay una incertidumbre, hay una preocupación. Pero ahí es donde más tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios. Ahí es donde nos tenemos que agarrar del Padre Celestial. En estos momentos que está viviendo el país, en este momento de la situación, me imagino que han pasado miles de pensamientos en tu cabeza. Miran a despedir, miran a recortar el salario. ¿Qué voy a hacer si no tengo plata? ¿Cómo voy a hacer los pagos? ¿Cómo voy a llevar el alimento a mi casa? ¿Cómo voy a hacer para pagar la luz, el agua? Un sinfín de cosas que tu mente pasa pensando. Pero nuestra peor lucha es nuestra mente. Y nosotros tenemos la autoridad. La autoridad, te lo digo esta noche. Tú tienes la autoridad para decir, yo creo en lo que mi Padre Celestial va a proveer en mi vida. Yo creo en sus promesas, yo creo en su palabra. Ese es un momento donde hay tanta contaminación de malas noticias, una contaminación de preocupación, de incertidumbre, que es en el momento donde más te tienes que agarrar de la palabra de Dios, de creer en sus promesas. Tienes que trabajar en que tienes que ver hacia el frente, no ver a los lados, que si aquel tiene o aquel no tiene, que si el hermanito le dio COVID o no le dio COVID, si aquel lo ascendieron o aquel no, que aquel se quedó sin trabajo o aquel no. No te tiene que importar, no te tiene que importar lo que pase a tu alrededor. Lo que tienes que pensar es la fe, la convicción. Tú vas para adelante, tienes que pensar hacia el frente, vas confiando en el Padre Celestial, que aunque aparezcan un montón de piedras, aunque se vengan los ríos, aunque se vengan movimientos que te hacen tambalear, en dudar, tú tienes que seguir firme con tu frente, con tu barbilla en alto, confiando en el Padre Celestial. ¿En quién confías? En esos momentos ahí te pregunto, ¿en quién estás confiando? ¿En lo que te dice el gobierno? ¿Estás confiando en lo que te dicen los medios de comunicación? ¿Estás confiando en lo que te digan tus jefes? ¿Estás confiando en lo que te digan tus compañeros? Hasta en tu propia casa. ¿En quién estás confiando? Tu vista tiene que estar puesta en Dios. Tienes que creer en Dios. Es el momento, esos son momentos donde nos tenemos que levantar como cristianos, creer en la palabra de Dios, que hay mucha basura, hay mucha bulla alrededor, pero eso no te debe importar, que suben a 300 casos, cual sea la cantidad de casos que sea. Tú confía en el Padre Celestial. Su palabra dice que Dios no está en la imprudencia. Si tú sales, si vas sin mascarilla en la calle, si tú no llegas a tu casa, no te lavas las manos o te pasas tocando también tu rostro, yo te digo, Dios no está en la imprudencia. Pero si tú tienes que trasladarte para ir a tu trabajo, tú haces los lineamientos que manda el Ministerio de Salud, de limpieza e higiene. ¿Por qué temes? ¿De qué te preocupa? ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás creyendo? Me imagino que en estos momentos existe una gran tensión en los trabajos.
escuchando a los jefes, a los gerentes, a los dueños. Hay que recortar, no estamos vendiendo, la empresa está aquí, la empresa está allá, tienes que ponerle. Simplemente te digo, si tú en este momento tienes trabajo, hazlo con excelencia, para Dios y no para tu jefe, no para el hombre. Y vas a ver cómo Dios te lo va a recompensar. Y haz tu trabajo de la mejor manera, porque tenemos que ser correctos en nuestro trabajo. Correctos, llegar a tiempo a nuestro trabajo, no robarnos tiempo de nuestro trabajo en cosas que no lo son. Y si tú no tienes trabajo y estás con la preocupación que en este momento no voy a encontrar, que aquí, que allá, ¿en quién estás confiando? Vuelves a confiar entonces en los medios, vuelves a pensar y a confiar en lo que está sucediendo en el mundo, en el país. Confía en Dios. Si tú revisas, puedes encontrar un montón de empresas que andan buscando trabajo. Tal vez no has encontrado porque no has buscado en el lugar correcto, porque ahí es donde tenemos que irnos a agarrarnos de la palabra de Santiago, donde dice que le pidamos sabiduría a Dios y Él nos la dará, no poquita. ¿Qué dice su palabra? En abundancia. Que Dios nos dé sabiduría. En las mañanas, si no tienes trabajo, te levantas: Señor, dame sabiduría para saber dónde tengo que buscar trabajo, Señor. Dame sabiduría para poder encontrar, Señor, para saber dónde tengo que postularme. Porque tal vez tu corazón es postularte aquí, aquí y aquí. Pero tal vez Dios no te quiere bendecir ahí, ahí, ahí. Y si Dios no te ha respondido, es porque algo grande viene para ti. Porque toda prueba trae una gran bendición. Porque en las pruebas el Señor nos forma. Pero en las pruebas es también donde tenemos que estar agarrados de Dios. Y lo que te digo, no solamente en las pruebas, en lo difícil tenemos que buscar a Dios. Porque Dios no es un Dios bombero. Dios no es un Dios de 911 que lo llamo, me hinco, oro, Señor, necesito, y se va a dar inmediatamente. No. Su palabra dice: en todo tiempo alabaré al Señor. En todo tiempo. Y tú tienes que creer en todo tiempo. En las buenas, en las malas, pero tienes que confiar. Tienes que confiar en su palabra. Esa fe la tienes que despertar. Deja a un lado el temor, deja a un lado el miedo y comienza a levantar esa fe que hay en ti. Esa fe, esa fortaleza, esa esperanza. El mundo es tuyo. Tienes que ir y gobernarlo. El mundo es tuyo. Puedes ir y poder llegar a hacer lo que tú quieras hacer sin importar que haya una pandemia, sin importar que no haya dinero. No hay pretexto, porque para un hijo de Dios todo es posible, porque se cree en Él, porque su palabra está en Él. Lo que tienes que hacer es simplemente confiar, tener fe en el Señor. Y si tienes fe, agradas a Dios. Y si agradas a Dios, imagínate las bendiciones que tendríamos. Imagínate las bendiciones al poder tener fe, creer en el Padre Celestial. Imagínate, pura bendición delante de nuestro Padre Celestial. Ahora te invito, hoy, a partir de hoy, antes de acostarte, pídele al Padre Celestial: Señor, dame sabiduría para poder buscar el mejor lugar para trabajar. Señor, dame sabiduría para tomar las decisiones que tengo que tomar hoy. Señor, dame sabiduría, Señor, para poder ser un excelente empleado. Señor, dame sabiduría, porque si tienes tu propia empresa, dame para poder guiarla, poderla levantar y poder darle trabajo a muchísima más gente, Señor. Porque cuando tengas sabiduría vas a poder utilizar la bendición para repartirla en otros. Pero no te olvides que sin fe es imposible agradar a Dios. En las mañanas, cuando te despiertas, decláralo. En la mañana dilo: Señor, hoy va a ser un día grandioso. Hoy me vas a bendecir. Que llegó a las 9 de la noche y no pasó nada. Tienes que confiar en Dios. Uno de esos días va a ser el día que Dios te va a bendecir. Uno de esos días es el día que vas a recibir esa llamada que tanto anhelabas. Uno de esos días va a ser el día que llegue tu bendición.
pero tú no sabes cuándo va a llegar esa bendición, pero todos los días la vas a declarar, todos los días, porque Dios se agrada. Dios se agrada cuando nosotros tenemos fe, cuando creemos en Él. Ahora, hay una parte muy linda que a mí me gusta, que es la parte de lo que es lo que dice Santiago 1:5. Es muy hermoso porque dice que si alguno está falto, pida, que nos dará abundante y sin reproche. Esa palabra, si estamos alguno falto de sabiduría, pidamos, no hay reproche, y el Señor viene a darte abundancia en sabiduría. Porque si tenemos sabiduría, si nosotros nos llenamos de sabiduría, vamos a poder hablar, vamos a poder orar. Porque muchas veces oramos mal, porque nos enojamos, nos sentimos molestos, porque yo quería ya esa bendición, tenía que ser ya, y tenía que aquí, y que tenía ya, y entre nosotros ya entra un enojo, y hasta nos enojamos con Dios, y Dios no tiene la culpa. Dios te estaba pasando una prueba, te estaba pasando una situación, te estaba pasando una circunstancia para levantarte y bendecirte más de lo que tú tenías. Tú no puedes decir, ay, es que lo hubiera hecho, tal vez Dios me hubiera bendecido. ¿Qué tenías que ver? Tenías que haberlo visto para poder creer en el Señor. Tenías que haber visto lo que iba a pasar, cómo Dios te iba a bendecir para que tú le creyeras. No es por vista, es por fe. Porque aquí es donde tienes que creer completamente en el Señor. Aunque el sol venga a oscurecerse, aunque no veamos la tormenta, la tribulación venga, nosotros tenemos que seguir confiando en el Padre Celestial. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Tienes una situación difícil con los bancos, tienes una situación difícil en tu familia con un problema legal. Yo te digo, confía en Dios. Confía, solo confía. Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro juez, Él es nuestro médico por excelencia. Solo tienes que confiar. Hay temor, hay incertidumbre. Cuando un momento en las situaciones te dicen, estás enfermo, tienes tal enfermedad, padeces de tal cosa, inmediatamente el ser humano por sí solo, su naturalidad es, ay, ¿qué voy a hacer? Ay, aquí, ay, allá. Eso es normal en el ser humano. Es normal, pero lo importante es la actitud que tú tengas para que el médico te da una mala noticia. Vas a llorar, porque somos seres humanos, nos duele, pero tenemos que creer, Señor, yo sé que sano soy. Tú entregaste a tu Hijo para que llevara nuestros dolores, nuestras enfermedades. Tú lo entregaste para que Él cargara eso. Tienes que creer en el Padre Celestial. Sea la situación. Yo sé que es muy difícil, me puedes decir, ay, hermana, no sabes lo que es esto, lo otro. Pero te digo una cosa, ¿dónde está tu fe? No es en lo que tú puedas ver, es en lo que tú puedas creer. Ahí en esas situaciones es donde Dios nos va formando, donde Dios nos va tornando. Porque en el momento que nosotros llegamos a dejar la fe, ¿sabe una cosa, hermano y hermana? ¿Sabe qué pasa cuando usted deja la fe y comienza a dejar que la incertidumbre llegue en su cabeza? ¿Sabe qué pasa? Se desilusiona. Ya comienzas a ver las cosas malas. Ya comienzas a decir que tu vida es una maldición. Ya comienzas a hablar mal. Ya lo que sale de tu boca no es bendición. Ya lo que hay es ira, ya hay enojo. Ya comienzas, como te decía al inicio, comienzas a ver lo que está alrededor. No, tu mente tiene que estar enfocada hacia el frente. Tu fe debe estar enfocada hacia el frente. Solamente te digo una cosa ya para finalizar en esta noche. Y es, sin fe es imposible agradar a Dios. Sigue al frente. Te lo digo, sigue al frente. No importa.
No importa lo que esté a los lados, no importa que esté la pandemia, no importa que esté la situación, no importa que a los demás les se suban el salario, no importa que los otros tengan bendiciones, no importa, tú tienes que seguir viendo hacia el frente. Tienes que seguir, tienes que agradar. Con tu fe agradas al Padre Celestial. Que el Señor te bendiga grandemente. Y ahí donde estás vamos a hacer una pequeña oración para el Padre Celestial, para que el Señor nos llene más de esa fe que necesitamos. Señor y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, porque estamos vivos, Señor. Gracias, Padre Celestial, que tú nos das fortaleza, Padre, para venir a guerrear, Señor, para venir a clamar a tu palabra, Señor. Ahora mismo pedimos, Señor, que tú tomes nuestros temores, tomes nuestros miedos, Señor, y los cambies, Señor, por esperanza, Señor. Que en nuestro corazón, Señor, esa esperanza comience a florecer cada día más, Padre Celestial. Creemos en tu palabra, Señor. Tenemos una convicción, Señor, que tú nos vas a llevar en triunfo, Señor. Tenemos una convicción, Señor, que tú, Señor, nos complacerás, Señor, con esas necesidades que tenemos, Señor. Pero todo es a un tiempo, Señor. Pero queremos agradarte, Señor. Que lo que tenga en mi corazón, Señor, sea de agrado para ti, Señor. Que mi fe, Señor, te agrade cada día más, Señor. Guíanos, Señor. Haz nuestros oídos sordos a la basura que hay alrededor, Señor, que se está hablando en los medios de comunicación de lo que está sucediendo en la pandemia, Señor, para que mi mente esté puesta en ti. Yo creo en tu palabra, Señor, y seguiré firme, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Y decláralo. Mañana te vas a levantar temprano y vas a decir: hoy será un día excelente. Y declaro bendición sobre mi vida. Y levántate así todos los días y me vas a contar cómo Dios respalda. Que el Señor te bendiga.